Bueno, gracias por cumplir el recreo, el cronograma. Retomamos la primera clase del seminario de emprendimiento, tal como les anticipamos. Ahora está con nosotros María Burcato, la secretaria de Política Social, la secretaria de Extensión, una experta en emprendimiento. Vamos a compartir este espacio. Yo voy a compartir dándole el micrófono. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Obviamente agradecimientos de rigor, digo, a Fernando, a Mercedes, a Carlos, a toda la conducción de la especialización, a la facultad, por invitarme a ser parte del seminario. Primero que todo, me parece recuperar en clave de la presentación que hacía Carlos, que esta es como la segunda experiencia que por lo menos en los años que estoy participando en la universidad, no solo como funcionaria, sino también como docente, que veo que hay una apuesta a políticas transversales que fortalecen sus recursos humanos. Creo que la especialización en docencia universitaria ha marcado un camino en este sentido, y sobre todo compartir no solo la política de apostar a los recursos humanos, a nosotros, a la formación, sino también de alguna manera compartir que yo fui parte de la primera corte de la especialización y lo que se generó en términos de grupo, de lo que significa compartir con otros compañeros, con otras compañeras que son de otras facultades, de otras áreas de residencia, que todo el tiempo estamos trabajando cada uno en lo suyo, en un ámbito que tiene mucho estudiantil, sea de posgrado, pero tiene mucho de eso, y es algo realmente, como decía la última columna de Carlos, para disfrutar. Así que desde ahí invitarlos también a que disfruten de esta experiencia. Fernando planteó muchas cosas, yo le decía recién que muchos de nosotros lo escuchamos mucho todo el tiempo, pero no todos tenemos esa posibilidad. Y una cosa que vemos los que hace mucho que estamos en organizaciones públicas, que no siempre tenés un conductor que te puede marcar cuál es la direccionalidad de la organización, que te puede marcar, como él decía, una situación objetivo, un lugar a dónde llegar, o un tipo de forma de comprender la organización en la que estamos. Y eso es algo que creo que hay que no solo reconocer, sino que aprovechar, porque es un grave problema de las organizaciones públicas, de las organizaciones gubernamentales, que se concentran en sus procesos, que por supuesto son importantes, pero los procesos sin direccionalidad no hacen densidad de organización. Entonces ahí creo que hay una primera cuestión a destacar que nuestra universidad tiene y que tenemos que aprovechar. Y luego algunas frases, muchas cosas, ¿no? Obviamente todos lo escuchamos, pero no sé si se mira Gonza de atrás, se ve bien. Estas son algunas de las cosas que Fernando decía recién. La gestión no solamente hacer lo posible, la gestión es hacer lo necesario, la gestión materializa la planificación, hay que ensanchar el campo de lo posible, siempre vamos a caminar hacia la tormenta, que lo urgente no tape lo importante, y tiraba categorías como prioridad, complejidad de la planificación, y hablaba de estos vasos comunicantes, estos 4 ejes que él marca tan fuerte siempre lo que es el sentido de la orientación, estrategia y realidad, que tiene que ver con la política, la gestión, la planificación y la comunicación. Muchas de estas palabras, como él lo dijo, él dice que es mi ídolo, cuando se refiere a Matus, lo que él no dice es que él tuvo la suerte que yo no tuve de participar en un seminario que dio Carlos Matus acá en la Argentina, el último seminario que dio él, porque después de eso fallece en el año 98. ¿Cuál es el sentido de lo que estoy compartiendo? Es que en todas estas frases que Fernando plantea, como él lo decía, está por detrás el paradigma de la planificación estratégica situacional. Uno puede reconocer en conceptos, en frases, en formas,
cuestiones que tienen que ver con categorías que son de la planificación estratégica situacional. Arrancando por la idea de situación objetivo, esto es una categoría muy fuerte para la planificación estratégica, que nos marca un norte de llegada, pero no cualquier norte, sino un norte viable, un norte posible. Ensanchar el campo de lo posible, que es la definición que da Matus de viabilidad. Habla de estrategia como una de las características centrales del tipo de planificación. Entonces, de alguna manera, la idea para trabajar en este rato juntos es poder retomar primero algo que él también dijo, que desde este paradigma, desde esta perspectiva, no podemos divorciar la planificación de la gestión. La planificación no es un concepto vacío ni es un concepto en el aire. La planificación es una operación. La planificación se hace, no se declama. Para que esto sea posible, tenemos que poder de alguna manera repasar, y mirando la lista de los encumbrados y encumbradas participantes de este seminario, hay mucha diversidad, ¿sí? Entonces, bueno, es un desafío entre todos cómo manejar esa tensión entre los que tienen mucho recorrido, con los que recién arrancan, con los que son del área, los que no son del área, etcétera, etcétera. Así que vamos a tratar de ir surfeando esa ola. La segunda cuestión es un concepto que tal vez algunos de ustedes han referido, que tiene que ver con pensar cómo es el proceso de producción de la política pública y cómo podemos definir los procesos de planificación en esta idea de una cadena donde los procesos y los resultados se concatenan para implementar ciertas hipótesis de política. Esto es clave, ¿por qué? Porque este paradigma lo que va a plantear es que toda política es una intervención acerca de cómo abordar determinado tipo de problemas. La relación entre los problemas y los resultados de política es lo que se pone en juego en una organización. Y muchos de nosotros, la mayoría, estamos en contacto con los problemas, pero tal vez problemas que ya están procesados. Digo, hoy Fernando daba muchas estadísticas de cuál es la situación de la cantidad de pibes que tenemos y pibas que tenemos en condiciones irregulares. Hablaba del 44-45%. Entonces, la diferencia de 100 es un problema. Ese problema permite que haya una hipótesis de política que tiene que ver con las políticas de retención. Pero a su vez él nombraba la situación del albergue, que entiende que hay una gran proporción, hablaba de 167 estudiantes, que necesitan un acompañamiento total en términos económicos, financieros y también de lo que significa vivir en la universidad, para que estén en condiciones de sostener sus estudios. Ahí hay problemas declarados, hay una organización que está mirando el cambio de estos problemas, la modificación de estos problemas, y que está instalando permanentemente nuevas hipótesis de política. Y si hay algo que tiene FT, es inquieto. Digo, todo el tiempo está identificando nuevos problemas y a veces uno se queda como diciendo, ¿de dónde vino con esta idea? Digo, y identifica un problema que tal vez a otros nos cuesta un tiempo decodificar, pero ya está pensando una hipótesis de política para dar respuesta a ese problema. Entonces, como decían hoy, digo, esto nos pone a nosotros, en términos de responsables en la gestión, en un tipo de movimiento de mucha exigencia, porque entonces estás trabajando todo el tiempo sobre un campo de identificación de nuevos problemas y sobre la consolidación de la intervención sobre problemas ya declarados, con una orientación vinculada a resultados, ¿sí? Ese gestor, esa gestora, no es cualquier persona. Requiere un tipo de concepción de planificación que no lo ponga, no lo deje colocado en un lugar rígido. Porque si hay algo que tienen nuestras organizaciones, aún con sus 100 años de historia, es que no podemos estar en lugares rígidos. Entonces, a partir de acá,
es donde Matus propone de alguna manera una fórmula que es muy sencilla, que tiene que ver con pensar en una organización, conducir una organización, va a decir él, se trata de equilibrar un triángulo de 3 vértices, lo denomina triángulo de gobierno. Y dice que este triángulo de gobierno tiene que estar lo más equilibrado posible entre el proyecto de gobierno, lo propositivo, el hacia dónde vamos, que es lo que Fernando habló una hora y pico, la gobernabilidad del sistema, que a muchos nos cuesta todo el tiempo darnos cuenta que se puede y que no se puede, que controlamos, que nos controlamos. Muchos nos gustaría que algunas cosas fueran de otra manera, pero después nos damos cuenta que no tenemos la capacidad para esto. Entonces, el cómo ir equilibrando, qué controla la universidad en clave de recursos, qué depende de otros actores, cómo relacionarnos con esos otros actores que nos permiten ensanchar el campo de lo posible, es donde creo que, hay mucho recorrido como universidad, como equipo de gestión. Y el tercer vértice es el vértice, creo yo, que se relaciona con esta especialización, que es mejorar la capacidad de gobierno que tiene una organización. Muchas veces hay buenos proyectos, hay oportunidades en términos de gobernabilidad, y no tenemos equipos que estén a la altura de poder gestionar esos desafíos de política en clave de esa gobernabilidad que tenemos. Entonces, de alguna manera, trabajar sobre esto nos orienta y nos ayuda. Hay un concepto que trabaja Matus, que a mí me parece muy interesante, todas las personas que trabajamos desde este paradigma, que es el concepto de la planificación estratégica pública. Porque de alguna manera marca un campo identificado y tomado que tiene que ver con que la complejidad de las organizaciones públicas no la tienen muchos otros sectores. No es lo mismo gestionar una empresa pequeña que una organización pública pequeña. No es lo mismo gestionar una empresa privada grande que una organización gubernamental grande. En general, el ámbito público, por la cantidad de normativas que maneja, por la cantidad de actores involucrados en los procesos de toma de decisiones que tienen, porque las gestiones se interrumpen y promueven distintos procesos de trabajo. Son organizaciones enormemente complejas que requieren de gestores que sean capaces de poder decodificar y operar sobre esa complejidad. Y por último, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ustedes son los que van a poner el clima, así que vamos a ver hasta dónde. Un concepto que también creo que es muy potente para pensarnos como colectivo, como equipo de gestores y gestoras que se están formando, profundizando procesos de formación que ya están, que tiene que ver con sistemas de alta dirección, que te permite mirar de una forma integral todo lo que se juega en, vamos a ver, el nivel de las macro decisiones y el nivel de los macro procesos de trabajo. Matus hace una relación de complementariedad entre lo que son los macro procesos de trabajo y los micro procesos de trabajo. Si uno tiene buenos microprocesos, pero no tiene macro procesos de calidad, la organización no tiene la calidad que necesitamos para gestionar nuestros asuntos públicos. Entonces, si les parece, vamos a partir, yo le decía a Magali hoy que para mí es como todo un desafío, por esto de que hay gente que tiene mucho recorrido en estas cuestiones. ¿Cómo podemos transitar este rato, no? Entonces pensaba que no hay mejor cosa que una imagen para tratar de arrancar con esto de qué idea de planificación tenemos. Entonces, el que quiera rápido, tampoco vamos a estar 100 años, la idea es, mirando estas dos imágenes que yo les voy a dar, que les voy a mostrar acá, ¿con qué concepción de planificación ustedes identifican y por qué
podrían identificarse. A ver. La repaso para los del fondo para que la veamos y por ahí no vale hacer trampa. No vale hacer trampa, ¿por qué? Digo, porque la de este lado es la típica imagen donde uno sabe lo que va a buscar y entonces es cuestión de lo logré, el famoso checklist, ¿no? Estratégico u operativo. Y el otro son una banda ahí que tratan de no caerse, de hacer lo que pueden, de ir más o menos para dónde, digo, ¿por dónde podrían verse identificadas? La de la izquierda. A pesar de que tiene situaciones puntuales, mixtas, dicen por acá. Bien. ¿Qué sería esto de, a ver? La de la derecha contra la corriente. La de derecha contra la corriente. Por acá dicen lo mixto. ¿Y lo mixto cómo lo ven? Bien, checklist por un lado y barco con un objetivo concreto. Siempre nosotros cuando trabajamos estas cosas decimos lo mismo. Uno tiende a pensarse en aquella imagen, ¿no? Pero después, cuando hacemos un análisis de conciencia en términos de cómo planificamos, qué esperamos de los procesos de planificación, se parece mucho a este lado. ¿En qué sentido? ¿Cómo entendemos a la planificación? ¿Cuándo ocurre la planificación? ¿Cuántas veces escuchamos la palabra no tengo tiempo para planificar? Estoy hasta las manos, no me pidas que me siente a planificar. Y no voy a poner más ejemplos porque pueden empezar a rondar cosas que Jordana no va a rotar. Pero digo, esta cuestión de alguna manera, conectar con nuestro enano normativo, decimos nosotros que tenemos dentro, que es que pensar que la planificación es el ordenamiento ex ante de la realidad. Es el momento donde yo declaro lo que va a pasar. Y después por momentos creo que me la creo. O sea, y digo, no, la planificación no sirve. No sirve porque nunca sucede lo que yo dije que iba a suceder. Bueno, cuando nos encontramos en esa situación es porque en realidad estamos en otro paradigma de planificación, que es la planificación normativa, que rigió y rige las organizaciones públicas ahora. No estamos hablando de un modelo perimido dejado atrás en el siglo XVIII. Es esta idea de pensar que la planificación es poner la lista de cosas que va a suceder. Entonces Malthus, en este sentido, hace un ejercicio muy interesante, porque fíjense, bien concreto, un intento del hombre, todavía el lenguaje inclusivo para las chicas no estaba, o sea, el hombre y la mujer sería de todos los géneros, que ahí me declaro incompetente, tengo mucho que aprender en relación a eso. Intento de no ser arrastrado por los hechos. Fíjense la potencia de esto. ¿Cuántas semanas, cuántos días todos y todas sentimos que los hechos nos arrastraron? Que pensé que llegaba a la oficina a hacer un montón de cosas y si hubiera hecho una lista a las 8 de la mañana, la reviso y no hice nada de lo que pensé que iba a hacer. O hice un 50% en el mejor de los casos. Rara vez que uno logre hacer aquello que pensó que iba a hacer. Entonces, cuando uno plantea esto, te pone en una posición existencial fuerte, decir, bueno, perfecto, entonces hay algo, hay una resistencia.
que hay que hacer, hay un algo que hay que lograr vencer, porque lo normal es que te arrastre. O sea, por la densidad que tiene la realidad, si uno no tiene herramientas, no tiene elementos, salís contra la corriente, digo, y la corriente te lleva y vas a la deriva. Entonces, acá aparece una segunda cuestión que Fernando la dice siempre, digo, nosotros construimos teoría desde la práctica, dice él, que es el planteo que hace Matus de que la planificación es un proceso que media el conocimiento y la acción. Esto también es constitutivo desde el punto de vista existencial para pensar la planificación. Porque esto es un planificador que sabe que es la acción lo que interpela el conocimiento y es el conocimiento lo que interpela la acción. Es un planificador que sabe que está incómodo en una tensión que es desequilibrada siempre. Entonces esto nos va armando de alguna manera qué tipo de operación, qué tipo de acción tenemos que hacer para lograr estas dos cuestiones. No ser arrastrados por los hechos, con la potencia que tienen los acontecimientos para todo el tiempo vapulearnos, y por otro lado, conocimiento entendido como, la planificación, entendida como mediación entre conocimiento y acción. Si alguien tiene alguna duda del ser arrastrado por los hechos, agarre la agenda. Agarre la agenda y haga el fuego de para atrás. ¿Qué tenía anotado y qué yo quería hacer y logré hacer? Y van a ver que el análisis de la agenda es interesantísimo para poder dar respuesta a esto que decía Fernando de que lo urgente no tape lo importante. ¿Cuánto hay, va a decir Matus, en nuestras agendas de urgencia y cuánto hay en nuestras agendas de importancia? A veces obviamente coinciden, ¿no? Y la última cosa, y acá es donde materializamos la filosofía, por decirlo de alguna manera, porque acá dejamos el plano existencial y vamos a la materialidad de la propuesta, que es la idea de que la planificación es un cálculo sistemático que precede y preside a la acción. Estas dos palabritas que parecen como parecidas en cómo suenan, son la llave para poder pararse como planificador o planificadora normativa o como planificador o planificadora estratégica. El planificador normativo se olvida de la segunda parte. Se olvida de la segunda parte y piensa que la planificación es el cálculo que preside a la acción. Es una muy buena parte del cálculo, pero no deja de ser una hipótesis. ¿Cómo? Preside. Dije preside. Gracias, Giordano, perdón. Todo lo que dije hasta acá no me dé bolilla, era al revés. La precede. Digo, uno registra que el planificador normativo se coloca en la idea de que la planificación es lo que precede a la acción. ¿Y qué es lo que genera eso como resultado? La desesperación. ¿Por qué? Porque cuando la realidad aparece, nunca coincide con lo que uno pensó que iba a suceder antes que la acción sucediera. Para eso está la otra parte de la definición, que es la parte potente, donde decimos, no solo es el cálculo antes de la acción, sino que es el cálculo durante la acción. Y ahí volvemos, con muchos de ustedes lo charlamos y lo trabajamos muchas veces, pero de charlas de todos estos años de trabajo, a que no todas tenemos la capacidad de poder en la acción planificar. Porque es una acción que no te admite estar tranquilo, que no te admite estar en un lugar que te respeten la puerta. Entonces decís, me tengo que concentrar, tengo que estar 3 horas sin que nadie me diga nada del celular. ¿A qué te pasa eso? A nadie. No existe esa situación de todos nosotros. Entonces,
¿Cómo se hace para poder estar tranquilo, tranquila? Y por otro lado, tener la capacidad para poder ir tomando decisiones en procesos en velocidades. Entonces acá es donde aparecen las herramientas de la planificación estratégico-situacional, que por suerte son muchas, para que podamos profundizar los que ya la tienen y poner en juego los que no, todas estas cosas que estamos hablando. Entonces acá, dos citas de Matus que dice lo siguiente. La primera, la planificación tradicional y determinística está fundamentada en un cálculo de predicción. No nos confundamos lo que decía Fernando del plan. El plan es móvil. ¿Por qué el plan es móvil? Porque todo va cambiando. Nuestros desafíos de hace unos meses no son los desafíos de ahora. ¿Cambiaron todos? No, porque la política pública tiene otra complejidad y que trabaja en tres planos: corto, mediano y largo plazo. Podemos negarlo, pero una política pública que no piensa 10 años para adelante no es una política pública. Es un intento de algo, pero no es una política pública. Tenemos 10 años. Digo, para los que conocimos, siempre nosotros lo decimos en nuestra facultad de trabajo social, que los que empezamos a estudiar en el 90, era muy distinta la situación edilicia, era como muy distinta la situación. Entonces ahora todos naturalizamos un montón de cosas que antes eran, pero no difíciles, impensables, pero impensables que íbamos a tener la facultad que hoy tenemos. Entonces, la idea de lo que va a suceder, por supuesto que es interesante en los 10 años, en los 20 años, pero hoy hay que resolver cosas. Entonces, cuando tenés funcionarios donde decís, vos te dedicás a los 10 años, vos a los 5 y vos resolvés los líos de esta semana. Digo, no tenemos eso. Cada uno de nosotros trabaja en los tres planos. Entonces, eso sigue sumando complejidad al perfil nuestro en términos de competencias, porque entonces vos necesitas un gestor y una gestora que sea capaz de entender cuándo una urgencia es una urgencia, administrar el tiempo, como decía Fernando, y encima planificar a mediano y largo. ¿Qué va a decir Matus? La planificación estratégica es un cálculo que precede y preside a la acción para crear futuro, no para predecirlo. Esto es bestial. O sea, es una de las cosas que a mí me pone piel de gallina, así. Digo, si Matus es mi ídolo es porque ha logrado convencerme a lo largo de toda su obra de la potencia que tiene en términos de haber comprendido los problemas que tenemos en la gestión de las organizaciones gubernamentales. Ha logrado comprender el lío en el que estamos metidos y metidas. Entonces, las propuestas que se hacen desde la planificación estratégico-situacional no son propuestas sencillas, llevan tiempo, son complejas, pero son potentes en relación a dar respuesta a un tipo de problema que no nos mueve tan fácil. Pero cuando Fernando hablaba de cómo mover los índices de la cantidad de egresados y hablaba de las 200 cátedras en el verano, todos sabemos lo que significa eso. Eso no es la decisión solamente, es la posibilidad de tener los cargos, es la posibilidad de tener las aulas, es la posibilidad de tener no docente que te abre el aula, es la posibilidad de tener la comunicación para que los pibes vayan, que los docentes se dispongan, que no sea una cosa como sí, sino que realmente aparezca. Es una complejidad de cosas para lograr resultados. ¿Vamos hasta acá? Bien. Dudé del dibujito de abajo porque así no es así lo más académico de posgrado que hay, pero bueno, me pareció que podía ser. ¿Qué es esto? Es planificación como cálculo de interfaz entre el diseño y la implementación. Si vamos por este lado, si vamos por el orden, nos vamos a encontrar con organizaciones que no existen, que nos hemos convencido que son ordenadas,
si vamos por comprender que nuestras organizaciones son laberintos, que son encrucijadas, que son solapamientos, y en el medio de ese lío hay que lograr orden, hay que lograr coherencia, hay que lograr direccionalidad, hay que lograr sentido, hay que lograr eficacia, hay que lograr eficiencia, vamos a estar mejor preparados para gestionarlo. Siempre ponemos el ejemplo de que gestionar es como que uno entra a esta habitación sin saber las sillas que hay y no hay luz. Y intentás hacer algo tratando de entender al mismo tiempo dónde estás. Esta concepción de planificación es absolutamente diferente a pensar que tenemos todo ordenado. Y acá aparece algo que también son cuestiones pero viscerales, o sea, son 3 o 4 cosas que si uno no las habita, lo otro no sirve. El MAP, el SOP, todos los métodos de eso se pueden hacer, pero si no hay visceralmente cuestiones que están instaladas en nosotros o problematizadas, todo lo otro cae. ¿Cuál es el planteo? Que tenemos divorciado, lo pensamos como etapas, esto es un grave problema, el momento de la planificación vinculado al diseño con la implementación. Nos hemos convencido que el diseño luego se implementa. Olvídense, no existe eso. Prácticamente no existe. Todo diseño se completa en la acción. Por lo tanto, el diseño, por definición, se ajusta. Y entonces acá, de vuelta, en donde nuestros amigos de las áreas de apoyo, con quien todo el tiempo trabajamos y trabajamos muy bien, muestran cómo el ajuste al diseño aparece cuando aparecen los problemas. Y cuando aparecen los problemas es donde cambian las reglamentaciones. Toda reglamentación, toda norma, todo acto administrativo tiene que ver con un estado de situación. Si ese estado de situación cambia, entonces cambia la norma. ¿Todas las normas cambian? Por supuesto que no, porque hay situaciones que tienen que sostenerse en el tiempo. Ayer tomé examen y cuando voy a entregar el acta, había escrito todo el acta en verde. Entonces me dicen, no se puede. Entonces yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué es en azul? Entonces yo digo, ¿y cuál sería la norma? No se puede. Entonces le digo, yo no me las conozco, pero yo voy y vuelvo. Si querés buscarla, me la mostrás y entonces lo cambio. Por supuesto, firmé el acta verde divina y ahí quedó. ¿Por qué digo esto? Digo, porque es un ejemplo de cómo las organizaciones muchas veces nos acostumbramos a los procedimientos, que por supuesto que nos cuidan, nos ayudan a la convivencia y a la interpretación. Pero hay una parte de esos procedimientos que están vinculados con las políticas sustantivas que nos hablaba Fernando hace un rato. Entonces, de vuelta, si nosotros somos planificadores normativos, nos ponemos muy incómodos cuando nuestro diseño no sale. Y entonces salimos a buscar gente que no existe. Armamos convocatorias que no tienen respuesta y las volvemos a hacer. No miramos qué es lo que pasa y nos desesperamos cuando la realidad nos devuelve otra cosa. Bueno, la planificación desde la concepción de la planificación estratégico situacional es un cálculo que precede y preside a la acción, que solapa diseño con implementación y que concibe a la implementación como el espacio necesario para que el diseño se ajuste. Y de vuelta, cuando uno se convence de esto epistemológicamente,
mucho más tranquilo y sos mucho más potente. Porque entonces, en vez de rodearte con la gente que está de acuerdo con lo que vos decís y repetir y repetir y repetir, te conectás con cuál es el salto que hay que hacer para estar cerca de eso. Porque todas nuestras organizaciones solo tienen sentido si logramos que sean viables a lo largo del tiempo en función de un entorno que todo el tiempo nos está impactando. Una organización que solo se mira a sí misma es una organización que está condenada a morir. La interfase con el afuera es lo que nos da la potencia de la organización. No hablo del mercado, hablo del afuera. Esta cosa que te dicen, estás hablando en difícil o no te entiendo, o digo, estas cuestiones tienen que ver con no registrar ese otro espacio donde todos estamos de alguna manera desarrollando algo. Ahora, bueno, si tenemos separado diseño e implementación, también tenemos separado planificación y gestión. Entonces parece ser que la gestión es algo distinto a la planificación. Como decía Fernando, la gestión es hacer que algo sea posible. Bueno, para que eso sea posible, tenemos que orientarla por un cálculo que preceda la acción. Por eso, varios apostamos a esta idea de la gestión estratégica planificada. Cada uno le puede decir de la manera que quiera, pero hay una integración, hay un salto que hay que hacer en una disociación que se ha hecho durante mucho tiempo, que tenemos que lograr romper para poder trabajar en procesos de mayor calidad. Entonces acá les quiero leer esto, que es de la persona que nos formó a nosotros en estos temas ya hace muchos años. Sotelo, algunos lo conocen, filósofo él, experto en políticas públicas, que les leo. Dice: gobernar se asemeja al arte de navegar. En efecto, la etimología de esta palabra nos remite a ello. Gobernar en latín significa pilotear un barco y proviene del griego kermenien o algo por el estilo, que tiene el mismo significado. Llevar la nave a buen puerto le demanda al timonel adoptar decisiones complejas, tomando en cuenta de manera simultánea factores muy variados. El arte de navegar se ha sentado desde hace siglos en 3 recursos estratégicos: la experiencia del comandante y su capacidad para enfrentar los obstáculos del camino. Les queda claro quién es, ¿no? La carta de navegación y una serie de instrumentos que fueron surgiendo para permitir un mejor uso de la carta: la brújula, la ampolleta, el astrolabio, la ballestina, el cuadrante náutico, el reloj de multitudes, entre muchos otros. Estos permitían determinar el rumbo, medir la distancia, precisar la profundidad, establecer la velocidad, estimar la altura de los astros, calcular la hora. Con el avance científico y tecnológico, estos recursos de navegación se han perfeccionado de manera significativa. Sin embargo, no se han experimentado avances similares en el campo del gobierno y las políticas públicas. Por el contrario, podríamos incluso conjeturar que en las últimas décadas este terreno ha sufrido un retroceso. Esto es fuertísimo, porque es la capacidad que nosotros tenemos para llevar adelante las políticas, la capacidad que nosotros tenemos como colectivos organizacionales, porque digo, acá lo hablábamos recién, una cosa es cuando uno viene solo a estos espacios y otra cosa es cuando son varios. Porque la potencia que tiene eso de, che, ¿qué te pareció lo de ayer? Fíjate qué, ¿querés que leamos algo? Fíjate qué podemos modificar. Es mucho más fuerte. Entonces, en ese sentido es que está pensado esta idea de cómo la planificación puede mejorar nuestra capacidad de gestión como organización pública. Entonces acá aparecen algunos problemas que Fernando ya los tira como características de las organizaciones, y los traigo para que veamos el interesante punto en el que estamos como organización, porque creo que son perspectivas que nosotros ya tenemos incorporadas, que tienen que ver con
que cuando uno analiza los procesos de planificación de las organizaciones, muchas veces son procesos técnicos. El consultor que va y te dice, mirá el problema que tenés, y nunca entiende cuál es la dimensión política de lo que la organización tiene. Cuando no se entiende la direccionalidad política, y la política de la organización, no podés pensar los procedimientos, porque los procedimientos solo son en situación. La segunda cuestión tiene que ver con algo que nosotros somos como casi expertos, digo algunos más que otros, que es comprender que las organizaciones públicas se dan en escenario de conflictos. Entonces acá, de vuelta, ¿cuántos de nosotros estamos expuestos a situaciones de conflictos de más o menor tamaño? Desde que una persona que llegó y el lugar que necesitaba por servicio no estaba abierto, o se terminó lo que vino a buscar, o no está la persona que estaba buscando, desde cuestiones mínimas hasta nuestros consejos superiores, nuestras asambleas y todo lo que conocemos de memoria. O sea, la universidad es conflicto y nosotros en eso estamos mucho mejor posicionados que otras organizaciones públicas que no tienen herramientas en sus cuadros para poder procesar conflictos. Nosotros tenemos, como dice Fernando, muchos piloteadores y piloteadoras de tormenta. Y la última cuestión, y en esto yo soy, o sea, es una cosa que yo repito mucho, que es la mirada de bosque, la mirada sistémica, la mirada de más allá de mi pedacito, la comprensión de qué es la universidad en términos de la cantidad que somos, los planos diferentes de personas que tenemos adentro, las lógicas, las ideologías. Entonces, entender la organización desde una perspectiva sistémica es una potencia enorme, porque tenés la posibilidad de hacer cambios que impacten en ese sentido. Por eso hay un gráfico que para nosotros es así como una especie de orientador para pensar estas cosas. El libro de Matus, que es así como la Biblia, por decirlo de esta manera, es este libro, que es Política, Planificación y Gobiernos, un libro que ya está editado hace muchísimos años, en el 87, donde él hace justamente toda su propuesta de qué significa un proyecto de gobierno que esté planificado con estas características. Entonces, este gráfico, que a no todos les puede resultar amigable para algunos compañeros de las ciencias más vinculadas a la economía, a las organizaciones, al gobierno, les puede resultar más conocido, que es pensar que el sentido de lo público, digo, no sé si lo alcanzan a ver, que el gráfico está dividido a la mitad y hay una parte que es el sector público o las organizaciones, o podríamos decir, en nuestro caso, la universidad, y del otro lado está la sociedad, con los problemas, con las necesidades, con los temas de agenda. Y esta idea de política pública que da soporte a este modelo de planificación es pensar que nuestros procesos, lo que tenemos acá, la transformación de insumos en productos como bienes o servicios, solo tiene sentido si respondemos a cuestiones de la sociedad, a problemas de la sociedad. Cuando Fernando dice, no vamos a cobrar a enfermería, es porque está declarando la gratuidad de la educación en relación a un problema de accesibilidad y también de principios y derechos. Ningún proceso de los que toda esta ala del aula trabaja todo el tiempo tiene sentido si no tenemos productos que respondan a qué resultados. Entonces acá tenemos un montón de ejemplos
ejemplo, en nuestra universidad, pero es como si uno hiciera un ejercicio al revés. No mirando lo que hacemos nosotros, sino mirando el sentido de lo que hacemos nosotros en el afuera. ¿Qué egresado queremos? ¿Qué científico queremos? ¿Qué políticas queremos? ¿Y con qué calidad? Y esos resultados y ese impacto es lo que nos ordena el proceso. Yo cuento, y lo cuento porque total es una cuestión nuestra, digo que es de alguna manera un fallo en el armado del diseño que tuvimos que salir a ajustar. Lo comparto en esa clave, pero creo que cada uno de ustedes podría tener sus propios ejemplos, que es la situación que nos ocurre a nosotros como Escuela de Oficios cuando armamos el centro de servicios para la fabricación de muebles, ¿no? Nosotros, ¿qué dijimos? Tenemos un montón de carpinteros. ¿Por qué tenemos un montón de carpinteros? Pues hacía 3 años que veníamos haciendo cursos de carpintería. Entonces, ¿cuál era nuestra hipótesis? Que teníamos egresados en condiciones de realizar los muebles que nosotros queríamos realizar. Una sorpresa muy grande cuando nos encontramos que no habíamos formado medios oficiales, sino que eran ayudantes. En el aula, en los exámenes nos daba medio oficial, pero en la cancha, en la carpintería, con las máquinas, con el material, con el ir a comprar, nos aparecían los ayudantes. Esa idea del resultado, y más para allá, el impacto. ¿Qué es el impacto? Que ese pibe que esa piba consiga trabajo, en el caso nuestro de la Escuela de Oficios. Entonces, el consigo de trabajo, por supuesto con otros millones de factores que no tienen que ver solamente con el proceso de formación, nos cambió el resultado. Porque entonces el resultado era un carpintero o carpintera que esté en condiciones de presupuestar, realizar, entregar en tiempo, calidad, tal producto. Y eso nos cambió nuestros productos. ¿Y qué son nuestros productos? Los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué máquinas íbamos a usar? ¿Qué cosas íbamos a trabajar? ¿Cuánto tiempo íbamos a dedicar a cada uno? Este ejercicio de arrancar desde allá y venir para acá es un ejercicio interesantísimo para hacer en cualquier área de gestión. Porque nos acostumbramos a hablarnos entre iguales y a convencernos que lo que hacemos en la gestión es lo que hay que hacer. Pero esta mirada es la mirada del otro. Es la mirada que no te ayuda a justificar. Te dice, no, la verdad no pude. Bueno, entonces de ahí construimos. Entonces, la idea de la cadena de producción pública te permite estar todo el tiempo chequeando con ese afuera que determina y le da sentido a la organización que nosotros tenemos que llevar adelante. Y entonces acá es donde la planificación cambia, porque para hacer esto no podés decir, no, discúlpame, yo sé de políticas educativas. ¿Por qué? Porque mientras implementás y diseñás políticas educativas, tenés que saber de régimen laboral, porque vas a trabajar con personas, con equipos de trabajo. Y tenés que saber de procedimientos administrativos, porque si no, vas a intentar hacer cosas que no se pueden hacer. Y tenés que saber algo de presupuesto, porque si no, proponés cosas que no sabés ni lo que valen. Entonces acá se empieza a complejizar todo, porque entonces necesitas un gestor o una gestora integral. Muchas cosas se pueden particionar, y esta es la parte de uno, esta es la parte de otro, pero el problema es la comprensión. Porque para que yo le pueda hacer buenas preguntas y buenos requerimientos a Natalia, tengo que entender el proceso de Natalia. No para hacerme experta en ello, pero sí para manejarme. Cuando estamos hablando de funcionarios con capacidad de decisión, que toman decisiones sobre los recursos públicos. Entonces acá es donde aparecen estas dos cuestiones, que es, los productos contribuyen al logro de las políticas, pero
Los resultados son los que operacionalizan los objetivos de las políticas. Cuando esto lo fraccionamos y nuestros resultados no tienen nada que ver con los productos, digo, los productos que son el comedor, turno mediodía o turno mañana y turno noche, por supuesto que impacta directamente en los resultados. Por supuesto que aparece una operacionalización distinta. El albergue con 50 pibes o pibas adentro es distinto que políticas feministas. Nuestra universidad, le decía recién a Tauber, jamás pensó abrirlo con el lenguaje inclusivo. Lo hablábamos el otro día con Patricio. Bueno, lo tenemos. Nuestro presidente habló el lenguaje inclusivo. Son todas cuestiones que tienen que ver con mirar resultados y pensar productos a partir de esto. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Yo les decía, como a mí me gusta mucho Matos, por ahí trato de traerlo mucho, ¿no? Porque si ya lo dijo él, ¿para qué lo voy a andar diciendo yo? Fíjense, la capacidad institucional de gobierno se acumula en macro y micro prácticas de trabajo. Las macro prácticas se refieren a sistemas fundamentales de dirección y gestión. Las micro prácticas son procedimientos y modos de cumplir la tarea. Esta interfase es nuestra vida, entre lo macro y lo micro, entre los microprocesos, entre hacer el memo bien y numerarlo para después encontrarlo. Porque si no empezás, no, pero yo la mandé, te juro que la mandé. Y vos decís, pero ¿cuándo la mandaste? Dame una copia de lo que mandaste. No, pero no. Ah, no era parecida. Bueno, digo, estas cosas son microprácticas. Ahora, ¿en función de qué? De macroprácticas. Y la planificación es una macropráctica. Si todos nosotros no planificamos, las microprácticas no tienen direccionalidad. Porque lo que hacemos es una suma incremental de pequeñas microprácticas. Y la micropráctica no te da la direccionalidad estratégica. Te lleva a llenarte de 70 millones de cosas. Entonces yo digo siempre, el funcionario que sabe, no sabes, estoy cansado, corrí como loco, estuve hasta las 8 de la noche. Podés ser malísimo gestionando y por eso estás tantas horas. O podés estar todas esas horas gestionando potentemente. O sea, el valor hora solo no da calidad de funcionario. Lo que da calidad de funcionario es la capacidad de gestión que tenga ese funcionario o funcionario. Eso es lo que hace la diferencia. Hay horas de personas que equivalen a 7 meses de trabajo. Esta cosa así, yo no lo puedo creer. Le dije que lo que me lo resolvió en un minuto. No es un minuto. Es como ese dicho, a mí me encanta. Dice, ¿cuánto te llevó a hacer el cuadro? 20 años y media hora. Es muy bueno. Es muy bueno. Claro. O sea, el gestor que te resuelve problemas complejos de manera rápida es porque tiene un acumulado increíble. No es porque se resolvía rápido. O porque tiene algo que... ¿qué es eso? Entonces acá, este es un guiño al autor. Fíjense lo que va a decir Sotelo. Dice, la producción pública adquiere sentido cuando contribuye de manera efectiva a lograr efectos esperados que reviertan los problemas que definen esas situaciones. El éxito de la política tiene que ver con resolver problemas. Si la política no resuelve problemas, estamos haciendo otra cosa. Y dice, la relación que se postula en los procesos de planificación entre producción pública y cambios esperados constituye un tipo particular de hipótesis que denominaremos hipótesis de intervención o hipótesis de política. Es decir, es una conjetura y su ocurrencia es incierta. Todos nosotros tenemos una parte que tiene que ver con construir hipótesis de política. Porque eso es adelantarse a cómo procesar los problemas. Porque todos nosotros estamos en relación a un montón de situaciones que pueden ser leídas y pueden ser tomadas por la organización para hacer
procesadas y con eso hacer algo. Los perdí. Decayó el público, les digo. Desde acá se ve, decayó el público. Vieron que los cientistas sociales, en Diarios Iglesias, escriben largo, decimos las cosas en... ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo, tío? Lo que quiero decir es que nuestro trabajo no es el trabajo de la persona que llega y durante X cantidad de horas hace algo repetido y ya sabe qué tiene que hacer. Nuestro trabajo tiene mucho de incierto, porque tiene mucho de lectura de algo que está por venir. Los que somos docentes estamos tratando de codificar quién tenemos enfrente en este momento. Por ejemplo, yo siempre les digo, doy una clase de ingreso, además de la materia de quinto. Me pone nerviosa que se levantan cada 5 minutos. Van, vienen, dan vueltas, vuelven, qué sé yo. Yo digo, bueno, evidentemente debe ser prima de época, o no, Mónica Ross. Digo, debe ser prima de época. Bueno, esas son las decodificaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros no decodificamos los docentes a los que tenemos enfrente, el acto educativo no va a ocurrir, porque necesitamos de ellos para que ocurra. Entonces nosotros de vuelta como gestores, todo el tiempo tenemos que estar pensando o identificando esas nuevas situaciones que aparecen. Digo, pienso, la comunicación, las redes. Bueno, primero era la página, después fue el Facebook, después fue el Twitter, después fue el Instagram, después, o sea, ahí me perdí, digo, no llego más, pero esto es un equipo que todo el tiempo tiene que estar decodificando y rearmándose para. ¿Sí? Nosotros veníamos con una idea de los titulares de programas sociales que tenían que hacer 64 horas y estaban haciendo la primaria, la cambiaron a 120. Y si no estás haciendo las 300 horas y armamos toda nuestra convocatoria con 64 horas, bueno, ahora queda corto. No sirve más, 64 horas no sirve más, son 2 de esos. Es una gestión. No se depriman, porque además es lo que sostenemos todo el tiempo. Solamente ponerle palabras o ponerle teoría o ponerle otra perspectiva a esto. Entonces, acá es donde aparece la idea de que nosotros tenemos procesos técnicos que dan respuesta a hipótesis de política. Y ahí es donde la introducción de Fernando cobra muchísimo sentido. Porque nosotros tenemos un presidente que todo el tiempo nos está mostrando sus hipótesis de política. Y después de escucharlo, creo que hasta sabemos los números, ¿no? Estamos en condiciones de decir cuántos somos, cuánto va a estar. Estas cosas, ¿sí? Entonces, la relación, por eso a nosotros nos gusta mucho trabajar con lo que en las organizaciones se denominan los staff de apoyo. Porque sin ellos no podemos pensar, porque es pensar en el aire. Ahora, en general las organizaciones, todo lo que son las áreas de apoyo, están en lugares diferentes de las áreas sustantivas. Y muchas veces las áreas sustantivas no tienen los códigos de las áreas de staff de apoyo y viceversa. Cuando logras esa desfragmentación es donde la potencia arranca. Porque entonces tenés, pensando políticas, hipótesis de política, con la contundencia del conocimiento de los actos administrativos, del procedimiento, de los escalafones, de las relaciones laborales, del presupuesto, etc. Y como para ir redondeando una primera parte, si yo tuviera que decirles de esta presentación cuáles son las cuestiones de instantáneas, la primera tiene que ver con la definición de planificación, esto del cálculo que precede y preside la acción. La segunda tiene que ver con la concepción de solapamiento entre el proceso de diseño e implementación. La tercera tiene que ver con este gráfico que hemos visto de distintas maneras de la cadena de valor público. Y la cuarta es la que vamos a ver ahora,
Cuando uno logra esta síntesis, es donde estamos a 100% de la potencia, en términos de planificación y gestión. Tenemos planificación estratégica de alta dirección. ¿Qué quiere decir esto? Un espacio de la organización que se dedica a pensar el para dónde. Pero ese para dónde es un para dónde viable. No es un sueño, no es un arco utópico, diría Marcus. ¿Cuál es la diferencia entre el arco de utopía y la situación objetivo? Que la situación objetivo es viable, el arco de utopía no. El arco de utopía nos sirve de horizonte, nos sirve de faro, pero no es el lugar a donde podemos llegar. No siempre se tienen, es muy difícil tener equipos, conductores que sean capaces de sostener procesos de alta dirección, de direccionalidad estratégica. Hay que disfrutarlos cuando los tenemos, porque cuando uno no los tiene, los padece. La segunda cuestión es la planificación operativa. Entonces acá la lógica es lo que decíamos recién, este procedimiento. Pero esto, Tártara, esto lo hemos charlado muchas veces, es, miren, lo pongo de vuelta para los del fondo. Gerardo, no debes ver nada. Estás acá, ¿no? Bien. Es la formulación presupuestaria. La formulación presupuestaria es la materialización de la política. Para que la política no sea discurso, uno la tiene que poder leer desde el presupuesto. Siempre nosotros decimos, cuando llegas a una organización, no le pidas ni que te cuenten, ni le pidas el proyecto institucional, pedir el presupuesto. Que ahí va a quedar claro cuál es la política. De vuelta, para que esto sea algo que uno pueda leer, tiene que estar en condiciones de poder llevarlo adelante. Entonces, acá es donde nos ha ocurrido, no digo un hecho terrible porque hay hechos que son mucho más terribles, pero que por el esquema federal que tiene nuestro país y por la forma de adherir a las decisiones desde cada provincia, esta cuestión de que primero son las provincias y después es lo federal, nosotros tenemos escindido el sistema de formulación presupuestaria de las áreas sustantivas. Por más que conceptualmente está enmarcado en este paradigma de planificación. El método de presupuesto que tiene nuestro país es un método profundamente estratégico, profundamente vinculado a la planificación estratégica, que tuvo la desgracia de implementarse sin que las organizaciones tuvieran madurez para eso. Tuvieran algunas personas que decodificaban lo que significaba el presupuesto por programa. Y lo empezamos a implementar y en muchos lados pasó lo que nos pasa siempre. Es decir, es lo mismo de siempre, pero nombrarlo de otra manera. Matamos el presupuesto por programa. Pero la vinculación entre lo que hacemos y lo que cuesta financieramente esto es la clave para poder integrar los sistemas de planificación, porque si no nos tenemos divorciados. Estamos me da miedo seguir. Veo caras que me asustan. Temo que alguien se duerma, entonces ahí digamos, no sabes lo que pasó, Bonicato durmió a 4. Venimos bien, bueno, vamos para las 8. Entonces, ¿qué es lo que dice Matu? Que es aparatoso, digo, para frenar un poco el impacto, ¿no? Es aparatoso. Entonces, no es que uno tiene que poner todo esto en juego, pero sí me gustaría que introducir de alguna manera qué es esto de los sistemas de alta dirección. Ahora vamos a ver un poquito de eso.
para que podamos compartir lo que es una organización vista como sistema. Entonces, primero retomar esta cuestión de el triángulo. Este es Matus. A mí me encanta verlo. Entonces, además es un apasionado. Yo digo, me genera absoluta ternura que el tipo de los últimos seminarios los dio con una mochila de oxígeno. Porque tenía una convicción en términos de la necesidad de formar los cuadros de las organizaciones públicas, que hizo eso por toda Latinoamérica, pero terminó su vida dando clases de estas cosas. Y hay muy poquitos videos, pero cuando uno lo escucha, por eso yo le digo a Tauber, que se ríe de que es mi ídolo, pero él lo vio y estuvo con él, de la claridad para entender las organizaciones públicas de muchos países de Latinoamérica. Chileno formado en Harvard, porque además una mezcla rarísima, rarísima. Siempre nosotros decimos que tiene un libro muy lindo que se llama Adiós, señor presidente, donde él inicia ese libro con una carta a Salvador Allende pidiéndole disculpas porque siente que no estuvo a la altura de poder poner todos los métodos de gobierno para poder gobernar de la mejor manera. Por supuesto, los acontecimientos políticos, históricos que todos conocemos influyeron terriblemente. Pero él hace una autocrítica en términos de un técnico con una fuerte convicción política que entendía que los equipos tienen que estar preparados para gobernar. Por eso yo un poco jugando con esta cuestión de las palabras, uso una palabra para un articulito que ustedes tienen para leer, que se llama justamente Impreparados para gobernar. Juega con esta cuestión. Preparados para gobernar, gobernantes impreparados para gobernar. No todo el mundo pasa por esos 5 minutos de evaluación existencial si uno está preparado o no para el cargo de función pública que le toca. No todo el mundo. Pero bueno, Matus reflexiona acerca de eso y es muy interesante su reflexión. Pero no todos estamos. Ahora, un primer problema es eso. El otro problema, que yo siempre lo digo, que acá hay compañeras que me han escuchado muchas veces decirlo, él dice, el problema más grave de todos es cuando el actor no sabe que no sabe. Eso es tremendo. Porque con eso no hay con qué darle. Porque si uno no está preparado, identifica la brecha y arranca, entonces decir, bueno, le llevará un tiempito, le pondrás onda, qué sé yo, y aparece. Pero hay gente que no se entera, entonces ahí sigue, bueno, está la historia de las organizaciones públicas argentinas, ¿no? Bien, entonces acá no tenemos Matus. Antes de pasar a capacidad, a dirección, sistemas de dirección, quería retomar un poquito esto. Cuando él habla del vértice del proyecto, no es solamente qué queremos hacer. Insisto con esto, es un plan propositivo que es capaz de ser puesto en acto en función de los actores que están en esa situación. La situación puede ser la situación de un país, puede ser la situación de una provincia o de una universidad. Es un tipo de planificación que no juega con lo que el actor sueña que quiere que suceda, sino que es un tipo de planificación que es capaz de leer cuál es el borde y no caerse. El mejor proyecto, pero posible. Porque es interesante cuando uno empieza a jugar con el triángulo. Eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque si tu proyecto es poco desafiante, la gobernabilidad se te ensancha enormemente. ¿Sí? No lo tengo animado acá, claro. No. ¿Por qué? Porque uno puede
gobierno, cuyo proyecto de gobierno es de tan baja calidad que nadie le dice nada. No pasa nada. Ahora, cuando tu proyecto es desafiante, se te achica todo. Se te achica el margen de gobernabilidad y se te achica la capacidad de gobierno. Nosotros decimos siempre, muchos de nosotros dicen, no, lo que pasa es que no te dejan hacer nada, qué sé yo, que no saben, que... Ahora, cuando te toca la oportunidad, te dicen, dale, ¿querés hacer? Dale. Te das vuelta y te hace Richo, estás más solo que japonés, ¿está bien? Entonces, esta es la cuestión. ¿Cómo uno maneja este triángulo para que el proyecto de gobierno no es un proyecto propositivo que armo yo sola en mi casa y digo, quiero esto? Sino que tengo que ponerlo en tensión con lo que gobierno y no gobierno, por más que me muera de ganas de tener un campo más grande. Pero no siempre eso pasa. Entonces, un buen gestor lo que hace, como les decía hoy, es mantiene el triángulo equilibrado. ¿Qué es la capacidad de gobierno? Son las competencias que tiene nuestro equipo en términos de conocimientos, va a decir Matus, y habilidades, de saberes, de modos de manejarse. Entonces acá de vuelta, y esto en la universidad, nos es un doble sacrificio, porque muchas de las cosas que en la teoría funcionan, cuando vas a la práctica no aparecen. Entonces, ¿cómo hacer para entrar en tensión en esta mediación que Matus plantea entre teoría y acción? Entonces, acá es donde aparecen la gobernabilidad, la capacidad de gobierno y el proyecto como parte del triángulo. Los sistemas de alta dirección son macro sistemas, o sea, son macro prácticas de trabajo que, según Matus, tenemos que instalar en las organizaciones públicas para que de alguna manera ordenen las micro prácticas de trabajo. Entonces, acá es donde aparece la importancia de significar qué es la planificación estratégica pública. Es un tipo de planificación que, como lo dice ahí, analiza, examina enfoques sobre el gobierno de procesos y la planificación para entender las relaciones de los diferentes vértices del triángulo. La planificación estratégica pública lo que hace es mira eso. Mira cómo en las organizaciones se manifiestan la interrelación entre los vértices del triángulo. ¿Para qué? Para identificar aquellas cuestiones que queremos modificar, que tenemos que modificar. Un responsable de área que no sabe cuáles son las competencias y habilidades de su equipo de trabajo es un responsable de área que plancha la potencialidad de ese equipo. Ahora, un responsable de área que está atento, atenta a cuáles son esas condiciones y no condiciones de las personas que tiene a cargo, es un responsable de área que está mejorando la capacidad de toda la organización. Por eso insisto, en serio es tan importante esta especialización como lo es la especialización en docencia. Digo, muchos de nosotros la hemos cursado y muchos de nosotros sabemos el impacto enorme que ha generado en las aulas. Porque es un impacto que no es de afuera hacia adentro, es un impacto, de adentro hacia adentro, donde los propios docentes problematizamos qué pasa en las aulas. Entonces, la potencia de estas cuestiones tiene que ver con eso. Y la segunda parte es estudiar estas relaciones, como lo dice ahí Matus, entre lo político y lo económico. Y esta relación desde una concepción que las integra. Por eso es que Matus tiene otra de mis frases más predilectas, que es: el presupuesto es el plan. Contundente. Por eso adoro las cuestiones que tienen que ver con bien el presupuesto. ¿Estamos, Jordán? ¿Vamos acá?
Bien. Primer sistema de alta dirección. Vamos a hacer un repasito rápido, digo, lo tienen para leer, así que lo van a poder trabajar y lo vamos a poder retomar el jueves que viene. La agenda. Como les decía hoy, la agenda es central. ¿Por qué es central? Porque es lo que te permite visualizar en qué se te van las horas de tu vida. Entonces, hay un análisis que hace Matus que es muy gracioso, es deprimente en realidad, pero bueno, le pone garra, que es analizar la agenda de un ministro. Entonces, digo, muchos de ustedes van a decir, no, ¿qué pasa eso? La cantidad de horas que el pobre ministro estudiado se pasa firmando expedientes, más otra, miren, digo, entonces Matus lo que dice, che, pero si este tipo es responsable de la conducción de la política sanitaria de una nación, si se pasa firmando expedientes, lo perdimos como sanitarista, lo perdimos como. Ahora, ¿cuántas de nuestras organizaciones, cuántos decanos, digo yo, a veces cuando hablo con el decano de nuestra facultad lo miro y le digo, ¿cómo estás destruido? O sea, su palabra predilecta es destruido, cansado, o sea, ves que es una persona, y yo le digo, vos quédate tranquilo, porque la complejidad de nuestra organización hace que vos le pongas las horas que le pongas, no vas a llegar. Porque cuanto más horas le pones, más te das cuenta. Entonces, esto no sabe que no sabe, no, yo tranquilo, de taquito, está bien, o sea, todas son cajas negras. Ahora, donde empezás a meterte, le metés. Entonces, la agenda del dirigente es una primera herramienta que plantea Matus para pensar en qué se nos van las horas de nuestra querida organización y de nosotros en particular. El segundo es algo que no se estila mucho y que es muy interesante, que es las personas que tienen capacidad para comprender los problemas y hacer un procesamiento tecnopolítico de los problemas. Unir dos dimensiones que en general están separadas. Donde la persona quien lo hace procesa de una manera que integra las dos dimensiones y es capaz de comprender que hay cuestiones técnicas que están agarradas de las políticas. O sea, esto de decir, no, yo soy técnico. Está difícil en este nivel, ¿no? En este nivel que está acá, está difícil decir yo soy técnico. Porque hasta la menor cuestión técnica puede generar una hecatombe política. Entonces, y lo mismo, es decir, se hace o se hace. Si te digo que no se puede, es porque no se puede. ¿Sí? Digo, uno aprende a disfrutar de las personas que trabajan en esta clave y que cuidan a los decisores de política, pero los cuidan desde la comprensión real de cuál es ese procesamiento tecnopolítico de los problemas. No te traen situaciones que técnicamente están buenísimas, pero que después, no digo, pero un clásico, che, conseguí un convenio, qué bueno. ¿Tiene presupuesto? No. Ah, bueno, ¿lo sacaste? Sí, lo sacamos. ¿Tuviste en cuenta tal cosa? No. Ay, bueno, pero da 100.000 pesos de diferencia. Y ahora hay que volver al señor conveniado a decirle, che, le erré por 100.000. Estas cosas, miles. Entonces, nuestra especialización tiene que lograr formar decisores que tengan esta forma de procesar los problemas, sintetizando la política y la técnica, porque la técnica sola no va a ningún lado y la política sola tampoco. Es la conjunción de ambas lo que hace la síntesis. Tercer sistema de alta dirección, esto somos expertos muchos, ¿sí? ¿Qué es esto? Es saber que parte de la organización, va a decir Matus, es la reacción veloz ante las sorpresas. Hay cosas que no pueden esperar.
Las organizaciones gubernamentales, no es nuestro caso, muchas tienen la lógica de estoy fuera de horario, justo sábado, estoy de vacaciones, digo, no es nuestro caso, insisto, ¿no? Digo, por si no quedó claro, pero digo, la idea del manejo de crisis tiene que ver con tener personas formadas que rápidamente yo armo 4, los traigo, las traigo y resolvemos lo que hay que resolver en el tiempo que hay que resolverlo. La política pública es tiempo, la política pública es tiempo real. Sistema de planificación estratégica, de alguna manera, lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Lo que significa pensar toda la organización desde las herramientas de la planificación estratégica situacional. ¿Qué es esto de centros de gran estrategia? Tiene que ver con el mediano y largo plazo que decíamos hoy. Y acá aparece lo que yo les decía. El planteo de Matus, y acá es interesante porque cuando se arma la Ley de Administración Financiera, la 26156, adopta el sistema de presupuesto por programa pegadito a un documento que escriben Matus, Arreche y Macón, que es nuestro actual director de presupuesto del Congreso de la Nación, que era subsecretario de presupuesto cuando se implementó el presupuesto por programa. Entonces, el presupuesto por programa, ¿qué dice? Se presupuesta por centro de política. Uno tiene que ver en la organización los programas sustantivos acompañados o mirados desde el presupuesto. Por eso, los programas presupuestarios deberían reflejar aquella producción externa que la organización sostiene. Ahora, de vuelta, esto es una interfase entre el que sabe de presupuesto y el que sabe de política sustantiva. Porque si eso no es así, es como un chino. Estos dos que vienen ahora son dos cuestiones que son sistemas. El sistema de monitoreo por problemas y el sistema de petición y prestación o rendición de cuentas por resultado. Han sido muy baqueteados porque son de alguna manera conceptos muy vinculados al consenso de Washington y a la cadena moderna. Entonces, nosotros siempre decimos lo mismo, que a veces hay como una apropiación de determinados instrumentos que los dejamos no por malos, sino porque los conquistaron otros, ¿no? El sistema de rendición y petición de cuentas es uno de los mejores sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque significa que nuestros funcionarios y funcionarias están acostumbrados y entienden como una situación cotidiana que si decimos que un mueble va a estar para el 12 de junio, un mueble va a estar para el 12 de junio. Nos pone a nosotros en un nivel de transparencia en términos de la producción institucional que es muy importante. Ahora, para que el sistema de rendición y petición de cuentas exista, tienen que existir los resultados de política, llamados acciones, digo, cada uno le llama como quiere, pero un área que se siente interpelada en términos de ¿qué te imaginas que va a pasar de acá a diciembre? ¿Cómo querés pensar los resultados de tu área de acá a 4 años? ¿Cómo pensás los resultados en función de un proceso de gestión que se termina? Porque nosotros decimos siempre lo mismo. Todos salimos el 30 de mayo del 2022. Algunos entraremos o entrarán, pero todos salimos el 22 de mayo. Entonces nuestra gestión tiene vencimiento. Y cuando la gestión tiene vencimiento, te ordena para acá. Y te lleva a vos a saber cuáles son los resultados de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué va a pasar con tu área en 4 años? ¿En 3, en 2, en 1? ¿A quién le importan tus resultados? ¿A alguien le importan los resultados? ¿Se puede monitorear un resultado que no se sabe que existe?
Entonces, son sistemas potentes que tenemos que poder adaptar cada uno a lo suyo, porque digo, pienso en el equipo de derechos humanos. Bueno, ¿cómo haces para garantizar resultados de política vinculados a la ampliación de derechos? Hay que buscarle la vuelta. Ahora, seguramente, si cada uno le busca la vuelta, nos puede ordenar a todos en términos de lo que decía Fernando, las prioridades. Porque mientras que vamos haciendo, hay prioridades que plantear. Estoy abusándome de 2 minutos por hora. ¿Aguantan los que están ahí cabeceando? ¿Sí? ¿Estamos? Catino, ¿qué dice usted? ¿Vamos bien? Bien. 2 últimos sistemas. Acá. Gerencia por operaciones es que la organización es capaz de concentrarse en la acción. ¿Cuáles son las acciones que nosotros sostenemos para lograr estos resultados que dijimos? Es una organización que no se basa en el discurso. Es una organización que tiene discurso, por supuesto, pero que mira su operación, que mira su acción. Y por último, fíjense qué bien que estamos desde la perspectiva matusiana, porque FT no lo reconoce, pero él es matusiano. Él no lo dice, pero él es matusiano. Es el último sistema de alta dirección. Matus dice, tenemos que tener escuelas de gobierno. Esto es una escuela de gobierno. Porque aprender a conducir organizaciones públicas no se aprende en ninguna facultad. Es un tipo de expertise que es transversal y que requiere de un tipo de concepción que conciba no las ciencias verticales, sino las ciencias horizontales. Matus tiene frases que son como muy buenas, pero hay una parte que él dice: cuando uno le pregunta a la persona ¿qué problemas tiene?, la persona te declara problemas, no te pregunta de qué facultad sos. La típica que a nosotros nos pasa en los centros comunitarios. Va uno, va a centro de odontología, van desde psicología, van desde... Entonces vos después le decís a la persona de la comunidad, ¿quién vino? La facultad, te dicen. Y la facultad es la universidad. Y ese es el registro que se tiene. Entonces, ¿cómo nosotros procesamos problemas desde esta perspectiva transdisciplinaria, transversal a la formación disciplinar? Tiene que ver con las escuelas de gobierno. Entonces, que estemos acá está absolutamente alineado con la idea matusiana de qué es conducir una organización. ¿Vamos? Gracias. Perdón, ¿puedes pasar el mail o las dos ideas que estaban en la aplicación? Sí, ya lo no me mates. un par de cosas. La primera, lo que hemos visto hoy en este inicio del seminario, es un recorrido terrenal por el territorio que la Universidad Nacional de La Plata impacta y proyecta impactar. Eso fue Fernando. Nos describió muchas cosas que en general conocemos y en particular desconocemos en su particularidad. Y María, lo que por lo menos en mi interpretación, lo que hizo fue tratar de vincular totalmente una teoría a una práctica que, en mi humilde opinión, la excede. Es decir, la Universidad de La Plata excede a Matos. El problema es cuando uno está enamorado, ¿no? Está enamorado, está todo eso. No, lo cual nos lleva al problema de la próxima clase. El problema de la próxima clase es que cada uno de nosotros tiene que situarse en el mapa. Y tiene que situarse en el mapa
de la función que está desarrollando en virtud de estos dos elementos que tuvimos hoy. Un recorrido por el territorio de impacto de la Universidad de La Plata, lo que hizo Fernando, y una conceptualización que hay que poner en sentido crítico, que es la que hizo María. Cuando digo sentido crítico, no es porque no me alcance a mí, sino porque efectivamente hay que, a las teorías y a los conceptos, hay que tironearlos desde las experiencias para que encarnen. Que eso es esto de la escuela de gobierno. Que nuestro paso por acá no sea simplemente una obtención de un título, sino que efectivamente veamos si podemos modificar algo de nuestras prácticas a partir de estas reflexiones que estamos haciendo. En ese sentido, mañana es el taller de producción, la primera clase del taller de producción del trabajo final integrador. Lo que les pedimos es que con esta idea, que vamos a retomar en la próxima clase, con esta idea, traigan un esbozo, una frase, dos frases, si alguien tiene más, fantástico, de sobre qué van a desarrollar el trabajo final integrador. Cuando digo sobre qué, es sobre qué práctica de los lugares que ustedes ocupan. El trabajo final integrador no es el planteo de una filosofía de la educación, sino que el trabajo final integrador es la propuesta de una acción transformadora, veamos después la gradación, de una acción transformadora sobre la propia práctica. Ahí iremos desde propuestas de nuevas normativas, de algún protocolo, de alguna acción hacia adelante, etc. Pero piénsense ustedes en el mapa y cómo van a intervenir o cómo empiezan a plantearse la intervención. Y el ejercicio que les pedimos es que no lo hagan como si fuera para probar la especialización, sino háganlo como si fuera a ser aplicado como política. Después veremos. ¿Sí? Después veremos. Ahora, hagamos un pacto, no nos ahorremos voluntad de transformación. No especulemos con que mi jefe está acá y por lo tanto no le voy a decir algo que critico. Bueno, el paraguas que nos da la audacia del desafío de la política que Fernando nos plantea y que María nos plantea con Matus, debiéramos tomarlo también en este proceso de formación. No se ahorren propuestas de transformación para esta universidad. Esta universidad o este proyecto ha demostrado, por lo menos a mí me ha demostrado, que cada vez que pienso en una transformación van 5 pasos más adelante. Entonces, no ahorren, no se ahorren. Veamos después qué pasa, qué viabilidad tiene en esto del triángulo, de gobernabilidad, etc. Entonces, mañana a las 5 de la tarde, con una idea. Esa idea la empezamos a caminar y esa idea la van a escribir en el cuaderno y la vamos a empezar a circular. Para el jueves que viene, para la segunda clase del seminario de entrenamiento, recuerden, ustedes tienen que generar su usuario en las aulas web. Nosotros, cuando ustedes generan el usuario, les asignamos a las aulas web y ahí acceden al programa y la bibliografía. Si no se generan como usuario, nosotros no nos podemos asignar, ustedes no llegan a la bibliografía del programa. Sí. No, un pedido, si podés compartir por mail o algo el cronograma. Todo. Es decir, todo lo que vimos hoy, durante hoy a la noche y mañana se los mandamos. Todo, absolutamente todo. Lo que tenemos asignado en Aura Web, ya nos podemos ver. No, ustedes ya tienen usuarios web. Algunos tienen usuarios web. Nosotros
a esos que tienen un solo web, los vamos a vincular con el aula. ¿Cómo se sienten Tienen que ustedes? vincular ustedes. Nosotros los vinculamos. ¿Cómo se sienten? Y ahí aparecen los materiales, programas, la posibilidad de Aulas Cabina. Ponen Google. no tienen un solo web, es la primera vez que lo van a usar, inténtenlo, por ahí vamos a ir, pero por supuesto en este inicio nos mandan un mail a IES. Mándamelo. Si tienen unidad, primero. Cualquier duda pregunten y pregunten a tiempo. Ahí te mandé. Las aulas web tienen que ir a la web de la plataforma de la universidad y ahí es un procedimiento bastante simple. Tienen que poner un nombre en realidad que los ayuda. Si todo eso no lo pueden hacer, nos mandan un mail, nos llaman por teléfono. Y los ayudamos en este procedimiento. Sí, sí. La asistencia que se logra ahí, recuerden firmarla. La asistencia, la fecha de asistencia. Recuerden firmarla. Y ahí la mañana la paso. Yo la practico toda la mañana. Tienen un margen de 3 asistencias en las 25 actividades. Muchas gracias.